Bueno, parto yo si querés, Erika. Mira, bueno, damos inicio a primera actividad, esta primera jornada de esta actividad que se ha realizado en conjunto con el Instituto Chileno del Consumo y, digamos, agradezco la iniciativa para realizar esta capacitación sobre consumo sustentable al Grupo de Investigación en Derecho de Consumo de la Universidad Autónoma de Chile, a quienes saludo y agradezco a través de doña Erika Isler, que es la directora del espacio de consumo de dicha universidad. Agradecemos esta iniciativa, la que permite cumplir obviamente uno de los objetivos esenciales de nuestro Instituto Nacional de Jueces y Secretarios Abogados de Policía Local. Agradezco la convocatoria y a continuación dejo con ustedes a Erika, quien va a dar, digamos, una indicación de cómo van a ser estas jornadas y va obviamente a presentar a nuestra primera expositora. Muchísimas gracias, Carola. Muy buenas tardes a todas, a todos por asistir hoy día, miércoles de la tarde. Tal como indicó Carola, esta instancia surge a propósito de una coordinación conjunta entre el Instituto de Jueces y Secretarios Abogados de Policía Local y el Espacio de Regulación y Consumo de la Universidad Autónoma, con el patrocinio del Instituto Chileno de Derecho de Consumo. Tal como se señaló, la actividad completa tiene una duración de 10 horas, la cual se va a dividir en 3 sesiones, este día miércoles y los otros 2 miércoles siguientes, entre las 15 y las 18:30 horas. Es decir, en cada una de las jornadas van a haber 3 exposiciones de una duración aproximada de 1 hora máximo, con un intervalo de 10 minutos en cada una. Aquellas personas que requieran de un certificado de asistencia que indique la asistencia a la capacitación y la duración, se les ruega, tal como se indica en el programa, escribir e inscribirse en el correo de Marcia Berríos, que se encuentra en el programa que probablemente todos ustedes tienen. Les comento también que esta actividad se encuentra transmitida por el Facebook y luego será alojada en YouTube, en el canal del Instituto, así como en el canal también del Instituto Chileno de Derecho de Consumo. Es posible también que surja una nueva instancia, lo estábamos conversando con la directiva y muy probablemente serán invitados también a una segunda versión de esta actividad que muy probablemente va a decir relación con temáticas de discriminación en tema de consumo. Así que quedan todos muy cordialmente bienvenidos. A continuación, dejo con ustedes a la primera expositora, la profesora Ana Isabel Blanco, quien es doctora y profesora además de la Universidad de Valencia. Ella es de la Facultad de Derecho, se dedica a temas mercantiles y su especialidad es Derecho Financiero, con una especial referencia al consumidor financiero y asimismo a los métodos alternos de solución de conflictos. Ana, te dejamos entonces tu espacio. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias. Voy a compartir la presentación, lo primero, para así ir agilizando. Nada, antes de comenzar me gustaría obviamente agradecer y felicitar a la profesora Erika Isler Soto por la iniciativa, por el diseño tan apropiado y el éxito que sé que van a tener estas jornadas en este curso de capacitación. Pero también quisiera agradecerle la oportunidad que me ha brindado de poder compartir este momento con ustedes y de permitirme seguir vinculada a Chile, de donde vine hace poquitos días a pasar calor. Bueno, soy la primera en hablar y bueno, ello por cuanto mi papel aquí es presentarles este concepto de consumo sustentable, también llamado sostenible. Y aunque me gusta mucho el nombre de sustentable, nosotros utilizamos el segundo, pero no es solo presentarles su significado, sino, porque muchos ya lo conocerán, sino cuáles son las aristas de este concepto, cuáles son los aspectos o pilares sobre los que se sustenta y dibujar o al menos trazar en consecuencia un paisaje, ¿no? El paisaje actual en el que nos movemos. Obviamente las presentaciones que me van a seguir les expondrán con muchísimo mayor acierto y mayor concreción cuáles son las oportunidades y también los beneficios o también los desafíos que plantea este consumo sustentable en nuestro ordenamiento y en el fondo de la sociedad. Entonces, es importante partir de una premisa y es que el derecho debe servir para la protección y salvaguarda de la ciudadanía,
pero no es menos cierto que en el derecho muchas veces vamos un pasito por detrás de los continuos y constantes cambios y exigencias de la sociedad. Así que puede ser que o normalmente es, que muchísimas veces surgen los problemas y una vez identificados lo que hacemos es tratar de darles solución de una manera adecuada, idónea y justa. Y reitero que trataremos o tratamos porque a veces nos quedamos con la intención. Y yo sé que mucha gente me dirá, eso no cuenta, o sea, la intención aquí no cuenta cuando hablamos de protección de personas vulnerables o en sí del medio ambiente o de cuestiones clave para la sostenibilidad de la vida. Pero bueno, siempre ese intento es bueno si aprendemos del error y lo subsanamos y lo corregimos. En este sentido debemos plantearnos dónde surge este concepto de consumo sustentable o sostenible y por qué resuena tanto. Y voy a comenzar respondiendo a la segunda de las preguntas, pero después enlazaré contextualizando el origen y el nacimiento del concepto. Y resuena tanto en la actualidad porque estamos ante el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12 de Naciones Unidas, identificado como Producto y Consumo Responsables y creados en 2015. Son 17 ODS o metas interconectadas que en palabras propias de Naciones Unidas sirven como plan para lograr un futuro mejor y más sostenible para todos. Y entonces, en teoría, está enmarcado en la Agenda 2030 y tendríamos que comprobar sus efectos en el año 2030. Yo creo que tardaremos un poquito más y más con la pandemia. ¿Cuáles son estos ODS? Los tienen ahí. Primero, el fin de la pobreza, hambre cero, cuidar la salud y bienestar o garantizar esos sistemas sanitarios, educación de calidad, no cualquier educación, sino una enseñanza buena, positiva, valores, etc. Igualdad de género. Y luego ya empezamos con medio ambiente, agua limpia y saneamiento, energía sostenible, no contaminante, energías limpias. Luego les hablaré de esto porque además en la Unión Europea saben que tenemos cerquita la guerra de Ucrania, que nos ha afectado al gas. Y entonces ahora la Unión Europea ha decidido llamar limpia de alguna manera a la energía nuclear, con lo cual estamos cambiando un poco los roles en función de las circunstancias. Luego, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación y infraestructura, reducción de desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, las Smart Cities, producción y consumo responsables, que este es del que voy a hablar, luego acción por el clima, vida submarina, ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas, alianzas para lograr los objetivos, etc. Yo creo que no queda ninguna faceta de la vida sin cubrir en estos objetivos de desarrollo sostenible. Pero el objetivo, claro, el propósito esencial de esta Agenda 2030 es mejorar la calidad de vida de las personas, que no se logrará si no cuidamos nuestro entorno. Ya estamos en 2022 y he dicho esto, se supone que se tiene que ver el resultado en 2030. Estamos en ello, pero ya se augura que habrá un retraso debido a la pandemia. Y aunque hoy en día resuenen con mucha fuerza estos ODS, no solo por la promoción y la incentivación que desde Naciones Unidas se está llevando a cabo, y también por la implicación de organismos internacionales de los gobiernos que ahora sí se han puesto las pilas para trabajar en este tipo de iniciativas, esto deriva de los objetivos de desarrollo del milenio del año 2000, 15 años antes de los ODS, que ya directamente llevamos bastantes años más. Obviamente estos ODM eran 8 y no 17, centrados en la resolución de problemas de la sociedad, pero sí que comprobamos que la mayoría se incorporan los ODS con otra perspectiva y además es una perspectiva mucho más amplia, porque claro, ¿cuál es la diferencia entre estos y los anteriores, entre estos y los recientes ODS y por qué estos no resonaron con tanta fuerza como si lo hacen los actuales ODS? Bueno, pues básicamente porque la sostenibilidad no estaba entre sus objetivos como tal y además el consumo directamente no está. Entonces yo me voy a centrar en el ODS número 12 que aquí ni estaría. Y esa es la pieza esencial en la acción. O sea, ahora sí, y lo es por la simple razón de que el consumidor es una pieza clave en ese ajedrez al que juegan los dirigentes para lograr un consumo sustentable desde el principio de responsabilidad compartida. O sea, la sociedad no puede avanzar si no lo hacemos nosotros y nosotras.
No podemos hablar de consumo sustentable ni de producción responsable si no hacemos partícipe al consumidor, si no le dotamos de una protección a la par que de un protagonismo conjunto tanto con los productores como con los distribuidores. ¿Para qué? Para lograr esa sensibilización general hacia la conciencia ambiental, hacia criterios de fiabilidad y de seguridad de los productos y hacia el consumo eficiente. O sea, la idea o más bien el objetivo que subyace de ello es el siguiente, que ese triángulo productor, distribuidor y consumidor debe actuar de forma conjunta para contribuir al cambio del sistema y modelo de consumo. Que ahora más bien, más que modelo de consumo, es un consumismo y buscamos un modelo o un sistema más responsable, más sostenible, más eficiente y más respetuoso, tanto respecto a los jugadores como del entorno, esto es del medio ambiente. No nos podemos olvidar de eso. Estos principios son bastante claros. La sostenibilidad para garantizar nuestra supervivencia y la de nuestro entorno. La equidad, especialmente en un momento donde la crisis económica causada por la pandemia ha incrementado esa brecha social y unida a la brecha digital coloca a mayor número de personas y de colectivos en una situación de vulnerabilidad y en consecuencia en riesgo de exclusión social. O sea, el nivel de pobreza se ha incrementado desde la crisis, bueno, ya desde 2007, pero con la pandemia todavía más. La diferencia entre las clases sociales en los países es todavía mayor a la anterior, antes de la pandemia o de la crisis. Y ya no hablemos ni siquiera de la violencia de género, porque ya el tema es bastante más complejo de lo que parece. Universalidad, porque ningún país debe quedarse al margen, o sea, los objetivos de desarrollo sostenible son objetivos globales, son objetivos mundiales y todos los países deben apoyarlo y deben fomentarlo. No nos podemos quedar atrás. Y además, ¿por qué? Porque es una lucha de todos y todas, para todos y para todas. Y luego el compromiso, además de alcance en cuanto a la concreción de mayor número de desafíos o metas, como los denominan Naciones Unidas, ¿no? Aparte del principio se dice, estas son las metas a las que tenemos que llegar. Y por eso estos ODS han tenido tanto impacto. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene el ODS número 12? Bueno, pues de acuerdo con Naciones Unidas, el objetivo número 12 es básicamente garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, que es un requisito esencial para el desarrollo. Entonces, todos los ODS, aunque nosotros lo analicemos por separado, conforman un conglomerado de metas o desafíos cuya ejecución y consecución también tiene repercusión en el resto. O sea, yo ejecuto el de consumo, pero veremos que incluso las metas del ODS número 12 están entremezcladas. Y así también es como un círculo. O sea, al final montamos un círculo de ODS donde los efectos de uno son beneficiosos también para otro. Y esa es la esencia y para lo que sirve. De esta manera, como dice Naciones Unidas en la Asamblea General, dice, tendremos el futuro que queremos. ¿Por qué? Porque ese futuro pasa por la erradicación de la pobreza, la modificación de las modalidades insostenibles, con la promoción de modalidades sostenibles de producción y consumo, protección y ordenación de la base de recursos naturales, el desarrollo económico y social, etc. Y entonces esta es una actuación basada en la sinergia que ya venía representada obviamente en textos internacionales, por ejemplo como en el Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente de Mercosur, que data de bastante tiempo anterior a la Agenda 2030, porque es de junio de 2010. Pero como vemos, vamos avanzando, como no hemos hecho nada, pues ahora tenemos que hacerlo todo. Y el propósito de este acuerdo fue la promoción de un desarrollo sostenible a la par que se salvaguardaba el medio ambiente. Y en concreto, por ejemplo, hay un artículo que me llama la atención porque dice, se resalta el trabajo conjunto entre los sectores ambientales y económicos, evitando deslindar el desarrollo y progreso económico a la protección del medio ambiente. Esa es para mí es un acierto de Naciones Unidas y es un propósito que debemos cumplir. Entonces, obviamente,
siguiendo en una decisión también de 2007 sobre política de promoción y cooperación en producción y consumo del Mercosur, se habla de consumo sostenible o consumo sustentable. Entonces, lo que viene a decir es que es el uso de bienes y servicios que responden a las necesidades del ser humano, pero para proporcionarles la calidad de vida se debe minimizar el uso de recursos naturales, materiales peligrosos, generación de desperdicios contaminantes, etc. Entonces, lo que se busca es asegurar ese futuro, que nuestras generaciones, nuestras próximas generaciones, tengan un medio ambiente sano y una calidad de vida igual a la que nosotros tenemos. Vamos, que no nos carguemos nuestro propio ecosistema. Entonces, se identifican en el objetivo número 12, se identifican varios pilares. ¿Cuáles son? Cambio del patrón de consumo a través, por ejemplo, de apoyo de iniciativas que permitan la construcción de sinergias para mejorar la sostenibilidad de la distribución de productos. Con especial hincapié en la formación y la educación. Yo no puedo hacer un uso responsable o un consumo responsable si no sé qué es ese consumo responsable. Luego, para ello, obviamente, los poderes públicos no pueden quedarse al margen. O sea, tienen que tomar las riendas y promover políticas más críticas con la calidad y la seguridad de los productos, con la cooperación con los empresarios, para mejorar las condiciones, para responder a las necesidades de la ciudadanía. Pero incluso no hace falta responder a las necesidades a nivel global. ¿Por qué? Porque cada región, cada ciudad, cada zona tiene una necesidad distinta. Entonces, es cierto que las políticas sostenibles deben ser globales. Todo el mundo tiene que participar de políticas sostenibles, pero no lo es menos que su aplicación debería ser más local. ¿Por qué? Porque no conseguiremos ningún tipo de objetivo si no descendemos a la realidad, si no atendemos a las problemáticas concretas y las erradicamos, si no mejoramos los canales de comunicación, si no mejoramos la accesibilidad de la información. Entonces, algunas políticas adoptadas, por ejemplo, son turismo sostenible, el ecoturismo, estilos de vida y educación sostenibles, adquisiciones públicas sostenibles, información del consumidor, edificios sostenibles, que en Chile están bastante avanzados, aquí estamos en ello. Sistemas alimentarios sostenibles. Luego les explicaré cuáles son las medidas que dicen Naciones Unidas y en qué se concretan en la realidad, porque una cosa es la teoría y otra es cómo lo podemos concretar. Luego, eficiencia en el uso y gestión de recursos naturales. Esto es reducir, por ejemplo, la huella del ser humano en el medio ambiente. O sea, el desarrollo de campañas de reciclaje, que se recicla, pero no se recicla tanto como parece. La gestión de desechos, el control de sustancias contaminantes que se emiten a la atmósfera, etc. La producción sostenible en el sector alimenticio. También no derrochar alimentos, no tirar alimentos de forma innecesaria, darle salida. Luego también políticas de sector turístico más sostenible o más cuidadoso con el medio ambiente. O sea, un turismo de calidad, no el turismo de no calidad, por no decir otras palabras. Y luego la financiación de las políticas. O sea, esta es clave y para ello los bancos son clave. O sea, la financiación, una política no se puede ejecutar si no hay dinero. Esto de a coste cero, implanto esta política, pero a coste cero para el ayuntamiento o para el gobierno, no va a funcionar porque a coste cero no hay nada. O sea, el que algo quiere, algo le cuesta. Entonces, ¿cuáles son algunos de los tips para la vida, para tener un consumo sustentable? O sea, yo leo todo esto, esto es precioso, pero bajemos del meeting de Naciones Unidas y político, o sea, más político y vamos a la práctica. ¿Yo qué puedo hacer como ciudadana para mejorar? Pues, por ejemplo, el ahorro energético, estamos viviendo en España una grave crisis, con lo cual tenemos un Real Decreto que se ha aprobado recientemente y se ha empezado a aplicar hoy, donde se regula, por ejemplo, los escaparates de los comercios no pueden, a partir de las 10 de la noche, estarán apagados, no pueden tener ningún tipo de luz. Lo mismo los edificios públicos cuando no estén en uso. El aire acondicionado a 27 grados, obviamente hace mucho calor,
pero a 27 grados, etcétera. Entonces son muchas medidas para ahorrar luz. Luego, limitación, por ejemplo, lo que les he dicho de la temperatura al aire acondicionado si están las puertas abiertas. O sea, vamos a ver, no pongan el aire si abre la ventana. Otra, por ejemplo, con los alimentos. Si yo voy a un restaurante, pedir las sobras para llevar. Utilizar el transporte público, tener electrodomésticos eficientes. Para ello los productores tienen que hacer y diseñar electrodomésticos con una eficiencia y un uso energético inferior. El reciclaje de todos los productos. O sea, estas son pequeñas cosas que todos podemos hacer de una manera muy sencilla, pero que van a suponer un paso hacia la sostenibilidad. Vale, no voy a entrar en cifras y estadísticas sobre la escasez de recursos naturales porque necesitaría la hora entera, ni tampoco las consecuencias catastróficas que tenemos y que estamos sufriendo todos por el cambio climático. Pero sí que tengo que nombrar que en el año 2000, o sea, ya hace unos cuantos años, contábamos con un decálogo de principios y valores que iban encaminados hacia una sociedad igualitaria en todos los ámbitos, incluido el enfocar nuestras políticas y nuestro esfuerzo a proteger el ambiente y a tener un medio ambiente sano. Pero la inacción de muchos gobiernos, la negativa de los gobiernos por confirmar y darse cuenta de que tenemos un cambio climático. Y la lentitud de otros pues han abocado a estos 17 ODS y hay que tenerlo en cuenta porque esto es el futuro, tenemos que hacer caso a estos principios porque si no nuestro futuro será bastante oscuro y no solo porque no podamos ponerla. Entonces, esta es una realidad que refleja la transición de un consumismo de bienes esenciales o necesarios, de un consumo hacia un consumismo. O sea, nosotros compramos por comprar. Adquirimos productos que luego no necesitamos, que luego no utilizamos, que luego hay que tirar. Entonces, es verdad que no podemos negar una realidad y es que el consumo conlleva en cierta medida desarrollo económico. Pero no olvidemos que también conlleva una degradación del medio ambiente. Entonces, y ello no es solo por la fabricación y distribución de los productos, sino también por la ejecución de prácticas desleales y deshonestas con el consumidor, como por ejemplo la obsolescencia programada de los electrodomésticos. Entonces, estos son problemas que fueron identificados por Naciones Unidas a la hora de establecer los ODS. Entonces, al menos lo que vamos a hacer es enumerar las 12 metas, o sea, las 8, pero bueno, son 8 y luego 3 más, que configuran este principio, este ODS número 2. Voy a ir una a una y explicándoles ejemplos y cómo están funcionando y cómo se están aplicando en la realidad. Y no solo en España, sino a nivel general, porque en España estamos aplicando pocas. Vale, la primera es aplicar el marco decenal de programas sobre modalidades de consumo y producción sostenible, con la participación y liderazgo de todos los países. Pero lo que dicen es, bueno, que lideren los países desarrollados, pero que también participen los que están en desarrollo. ¿Por qué? Porque el desarrollado tiene más capacidades de financiación, etc. Entonces, hay ciertos ejemplos, como son el programa de compras públicas sostenidas, que está liderado por empresas, por ejemplo, de Corea, y que fue lanzado en abril de 2014. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Es la promoción colectiva de la oferta y la demanda de productos sostenibles. O sea, un mercado sostenible. Luego está el siguiente proyecto, que es Información al Consumidor, coliderado por Alemania, Indonesia y consumidores internacionales, y lo que intentan es ofrecer al consumidor información sobre el producto y las condiciones de adquisición. ¿Para qué? Para adoptar simplemente la decisión más acorde con sus necesidades. O sea, yo no puedo hacer un consumo responsable si no sé qué estoy comprando, si no sé en qué consiste ese producto, si no sé cuáles son las consecuencias o cuál es la durabilidad del producto, qué características tiene, qué dureza tiene, etc. Si yo no lo sé, nunca lo compraré adecuadamente. Y luego hay una que es turismo sostenible o sustentable, que está liderado por la Organización Mundial de Turismo y coliderado por Francia, Corea y Marruecos. Y lo que se busca es el ecoturismo.
O sea, hacer turismo, pero de una manera respetuosa con el medio ambiente. Vale, en la segunda medida, segunda meta, lo que dice es que de aquí a 2030, yo creo que no, no tengo muchas esperanzas de alcanzar este objetivo, y menos después de la pandemia, es lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de recursos naturales. Estamos en ello. A ver, básicamente lo que se refiere es a tenemos que invertir en energías renovables. O sea, por ejemplo, en la actualidad en España, al menos las constructoras o inmobiliarias, como ustedes las conocen, tienen la obligación de edificar siguiendo unos patrones de eficiencia, de forma que incorporen sistemas de ventilación, de calefacción de agua caliente basados en placas solares o en aerotermia. Esto que supone que utilizo el recurso natural para generar energía, pero no la fabrico y no contamino. Entonces, las edificaciones son mucho más respetuosas con el medio ambiente. También utilizan muchas veces materiales reciclados para determinados productos y ello contribuye a no emitir tantas emisiones de carbono. Vale, con todo, lo que sí que se está haciendo son documentos o textos oficiales, por ejemplo, del Centro Nacional de Educación Ambiental, para dar a conocer cuál es la realidad de nuestro entorno o cómo deberíamos enfocar nuestros esfuerzos para una mejor gestión y explotación de los recursos naturales. El único problema que le veo a estos documentos de este Centro Nacional de Educación Ambiental es que tienen más de 50 páginas y no son para nada didácticos. O sea, y no sirven para cualquier nivel educativo ni cultural, porque son textos más científicos, con términos técnicos y además requieren un nivel un poquito más avanzado. Por tanto, el problema es que lo que tendrían que hacer es establecer políticas de información y de formación. No soltarme 50 páginas de teoría que nadie entiende o que solo muy pocos entienden, porque es que nadie se la puede. Entonces, ¿qué es lo que hacen ayuntamientos, por ejemplo? Han puesto en marcha políticas de conservación de su entorno natural y están creando ciudades inteligentes. Ello que permite la reducción de la huella de carbono. ¿Cómo? Por ejemplo, en mi ciudad, que es Valencia, el ayuntamiento en 2018 creó la Oficina de Ciudad Inteligente. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Bueno, voy a resolver problemas públicos con canales de comunicación virtuales. De esta manera, lo que hicieron fue crear plataformas, por ejemplo, de cuadros de mando de indicadores, servicio de movilidad sostenible, tenemos una aplicación de móvil para el transporte público donde compramos los billetes online, entonces uno sube al autobús y lo pone en la pantalla, no es evitando imprimir, o sea, ahorramos en ese tipo de material. Luego cambio del alumbrado para colocar bombillas de menor consumo o incluso, por ejemplo, las máquinas de la hora, que es cuando aparcas el coche en la calle, pagar por tenerlo allí, básicamente tienen placas solares. De esa manera, no sé, garantizamos que tenemos, y más en una ciudad tan luminosa como es Valencia, tenemos la máquina funcionando gracias a la energía solar. Luego también riego por goteo en los jardines públicos, ya no viene un jardinero a soltar agua a diestro y siniestro. Una conexión de prácticamente toda la ciudad a través de carril bici, con lo cual tenemos un transporte público sostenible que podemos utilizar tanto el autobús como el patinete, como la bicicleta. Edificios domatizados, donde las luces se enciendan a medida que pasas, no tenerlas siempre encendidas, etc. Estas son medidas que son muy útiles y que a la larga están mejorando el sistema. En tercer lugar, la tercera meta es reducir a la mitad, también tengo mis dudas, el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro. Vale. ¿Esto cómo se puede arreglar? Pues de varias maneras. La primera es donando alimentos a comedores sociales. O sea, no cuando estén caducados, por favor, pero sí cuando veamos que hay una fecha próxima se podrían donar. De hecho, hay programas para ello, tanto de supermercados como de grandes centros, etc. Y luego hay proyectos, aunque ya los restaurantes lo hacen. Tenemos en este momento un proyecto de prevención de las pérdidas y desperdicio alimentario
en España que entraría en vigor el año que viene, el 1 de enero del 23, por el cual es obligatorio que si uno va a un restaurante y le sobra comida, el restaurante le ofrezca llevársela. Actualmente ya se hace, o sea, no es una novedad, pero no todos los restaurantes tienen tienen la capacidad o tienen la obligación de ofrecer las sobras sin coste adicional. O sea, porque muchas veces te dicen, ay, por llevártelo, al menos el tupper te lo cobro. Entonces, lo que se va a imponer es, el restaurante tiene que disponer de envases reciclables sin coste y las sobras te las ponen, incluido, por ejemplo, el vino o lo que uno bebe. Y es más, en caso de que se negaran, tendrán una sanción económica. Entonces, la verdad es que hoy en día esto está bastante extendido, con lo cual contribuye bastante a la evitación de tirar comida, porque todo lo que sobra de un plato tiene que ir a la basura por cuestiones higiénicas. Luego, en la cuarta meta es que de aquí a 2020, yo creo que no, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida. Obviamente hay que seguir los marcos internacionales convenidos, reducir la liberación a la atmósfera, al agua, sobre todo al agua y al suelo. Vale, un ejemplo de una política englobada en esta meta es el reciclaje del aceite. O sea, tanto el usado para cocinar como el usado de vehículos, porque que nadie me diga que no usa aceite. ¿Y qué hacen ustedes con el aceite que sobra cuando cocinan? No quiero saberlo. Les digo lo que sucede. 1 litro de aceite de cocina usado contiene aproximadamente unas 5.000 veces más carga contaminante que el agua residual y puede llegar a contaminar 40.000 litros de agua. O sea, que nadie me tire el aceite por el fregadero, que eso lo hace. Y aquí les indico y les regaño. En Chile, en España que no tenemos informe, pero he encontrado un informe de la empresa Bioils en Chile, de hace un par de años, que dice que el 75% de los chilenos, obviamente los encuestados, porque ustedes me dirán que no lo hacen, tiran el aceite usado por el fregadero y el otro 25% a través del UDC. Entonces, esto provoca problemas como la obstrucción de cañerías, la contaminación de las aguas, la suciedad, etc. Pero si es el aceite usado es muy contaminante, ya no digamos el de un coche. Pero también es una fuente de energía. De hecho, con 3 litros de aceite usado se pueden obtener 2 litros de aceite nuevo, refinado obviamente, y también 1 litro procesado como fuel óleo. O sea, ¿esto qué significa? Que ustedes pueden tener durante 5 horas un calefactor enchufado en su casa. O sea, una estufa la pueden enchufar 5 horas con 3 litros de aceite. Que hayan reciclado, no me echen aceite en la estufa. Entonces, claro, el problema es, ni sirve cualquier aceite, ni sirve de cualquier forma. ¿Cuál es el fallo del sistema? Vale, yo quiero reciclar aceite, pero ni sé cómo, ni sé dónde. Entonces, no hay folletos informativos ni puntos de recogida tan accesibles en las ciudades. Y mi ciudad es una ciudad grande, no tan grande como Santiago de Chile, ni muchísimo menos. Pero no son conocidos, con lo cual deberíamos tener empresas que se dieran a conocer, que nos dieran los envases o nos explicaran cómo hacerlo, porque no se recicla en botella de cristal, sino de plástico, por ejemplo. Entonces, depende de la empresa, les dicen un tipo de botella u otro. Así que ténganlo en cuenta, porque hasta el aceite se puede reciclar. Vale, la siguiente, hablando de reciclaje, es la reducción de los desechos. En la diapositiva les he puesto 4 imágenes. Las 2 de arriba corresponden a contenedores de Suecia. Las 2 de abajo son simplemente cómo podemos utilizar material que es altamente contaminante para hacer objetos decorativos. Por ejemplo, aquí son de jardín. Vale. Para mí el mayor ejemplo, de todos los países en los que he estado, incluyendo el mío, el mayor ejemplo de país que recicle es Suecia. O sea, si ven la cantidad de contenedores, esos se quedan pocos. Tienen para todo. Entonces, es verdad que, por ejemplo, Alemania lo que hace es que te devuelve un porcentaje o una parte de lo que te costó una botella de plástico si la llevas al punto de recogida de los supermercados. Y eso viene muy bien para hacer la compra. Pero Suecia
va un paso más allá. Entonces, hay informes que aseguran que más de 250.000 hogares, y les digo que estos son muchísimos en Suecia porque no son tantos, se abastecen de energía generada por la basura, por esa reciclada. Y lo bueno es que ellos, si ven incluso las entradas al contenedor son distintas, tienen los huecos específicos para que nadie se confunda. Y tienen imágenes porque ellos separan el vidrio de color del vidrio transparente, el plástico duro del plástico blando, el papel del cartón, etcétera. Lo separan todo, las pilas por otro lado, como todos, pero además es que cuando uno llega a una casa, lo primero que le dan es, da igual cómo tengas la casa, si tienes luz, no pasa nada, pero tienes aquí tu fajo de bolsas de basura, donde te especifican para qué sirve cada bolsa de basura y qué bolsas, o sea, qué productos tienes que echar directamente sin bolsas. Entonces, la verdad es que yo creo que van van a años luz que el resto, incluso que el resto de europeos. La siguiente es alentar a las empresas, en especial a las grandes, obviamente, y a las empresas transnacionales que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad de su ciclo, en su ciclo de presentación de informe. Vale, ¿qué medidas? O sea, aquí les estoy contando y les estoy bajando a la tierra un poco. ¿Qué medidas utilizamos? Bueno, la primera es utilización de comunicaciones virtuales. Ya no hace falta irse físicamente y gastar gasolina para desplazarse hacia una sede cuando podemos tener juntas, presentar documentos de forma online. Ya no hace falta ni imprimir los informes. Todo va de forma telemática. En segundo lugar, la información. O sea, la información es poder, pero es que aquí es clave para hacer un consumo sustentable. Entonces, el acuerdo de Escazú es un acuerdo regional sobre el acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Exige dos cuestiones. La primera, dotar a los consumidores de información oficial pertinente y necesaria y clara, obviamente, y por clara que cualquier persona lo entienda, no solo un experto, sobre las cualidades ambientales de los bienes y servicios y su efecto en la salud. O sea, si el producto está hecho con piel de animal, piel reciclada, plástico, si es vegano, etc. Y esto favorece patrones de consumo y producción sostenibles. Y luego además que podamos, o sea, que esas empresas creen, desarrollen políticas de soft law como buenas prácticas. O sea, yo tengo que potenciar la sostenibilidad como buena práctica. Vale, ¿y qué hacen las empresas como buenas prácticas? Bueno, pues básicamente la industria del aquí les hablo de varias industrias, del textil, de electrodomésticos y de telefonía móvil. La industria del textil, ahí tienen una imagen, yo creo que todo el mundo la identifica, es los Inditex, voy a dejarlo ahí, pero todo el mundo sabe cuál es. Entonces, ¿qué hacen? Pero bueno, tenemos Zara, Mango, otras empresas. Recogen las donaciones, recogen para donaciones o la ropa. Tenemos contenedores o cajas donde podemos depositar ropa. No tiene que estar ropa en buen estado, no tiene que ser ropa en buen estado, mal estado, no tiene que ser de la marca, les da igual. O sea, son un punto de recogida, da igual el estado. ¿Por qué? Normalmente de ahí, de toda la recogida, cada X tiempo pasa un camión y se lo lleva a un centro de clasificación. En ese centro las personas separan la ropa y la separan pues, en función de si son pantalones, camisas, blusas, etc. Luego, en una segunda fase, revisan el estado de los objetos, de las prendas. Si está en muy buen estado, por ejemplo, con la etiqueta puesta, pues se puede donar a personas necesitadas. O también muchas veces las comercializan en empresas o en tiendas de mercado justo o mercado sostenible, normalmente comercio justo, para financiar esos proyectos sociales. Y el resto se dejan para la reutilización, o sea, se destruyen y se reciclan. Entonces, de hecho, uno va a la tienda y encuentra que pone prenda realizada con materiales reciclados. Con lo cual, si alguien tiene como esa sensación de que quiere ser siempre o quiere adquirir productos de comercio justo, puede comprarlos. Luego, ropa ética sostenible, incluso vegana, que no haya tenido tratamiento animal, que no toque, o sea, básicamente que los animales no tengan nada que ver.
Luego tienda de ropa de segunda mano, también hay aplicaciones móviles para dar una segunda vida, ¿no? Y es lo que se llama la moda de segunda, o sea, la moda circular. Y tenemos aplicaciones como Wallapop, Vinted, Nicolet, Mil Modelitos, hay muchas más. Las más famosas son las dos primeras. Pero ojo que se llevan comisión por intermediarios. Luego también hay tiendas físicas de segunda mano. Pero bueno, depende del interés. Luego está la industria de la telefonía móvil, obviamente iPhone. Vale, salvo en Francia porque la ley dice otra cosa, Apple decidió reducir la huella medioambiental hace un tiempo, o sea, antes de la pandemia, ya hace unos años, no solo modificando los embalajes por unos más sostenibles, o sea, reciclados, y su producción, sino también eliminando de las cajas cuando quieres un teléfono móvil los auriculares y el cargador. ¿Por qué? Porque la vida útil de estos aparatos es mayor que la de los teléfonos, o mayor que la que le damos nosotros a los teléfonos. Y por ello pueden ser reutilizados. Entonces se evita la acumulación. Es verdad que hay un problema y una gran crítica a Apple, que es que el precio no ha variado, con lo cual me están dando un producto en vez de 3 por el mismo precio. Y es más, en algunos casos sale más caro, porque ahora tienes que comprar el cargador por un lado y los auriculares por otro. Es verdad, y luego también siguen incluyendo las instrucciones en papel. Entonces dicen, bueno, me estás reduciendo la huella de carbono quitándome a mí productos como consumidora, pero me estás dando un montón de papeles. ¿Cuánto te lo puedes ahorrar? Porque todo va online hasta el ticket de compra, con lo cual en la factura me podrían dar las instrucciones. Entonces, quizá la solución pase no solo porque Apple me recoge mi viejo móvil y depende del modelo, cuidado que te pueden dar un descuentito en la compra del nuevo, aunque sea simbólico, sino porque puedan recoger auriculares estropeados, etcétera, y reciclarlos o destruirlos. Y luego, en tercer lugar, la industria de los electrodomésticos. En cuanto a la durabilidad del producto, porque esta es una meta que sí que debe incluirse y de hecho se está trabajando, por ejemplo, en nuestra ley de protección del consumidor, para mejorar esta cuestión. ¿Por qué? Obviamente, este ejemplo puede servir en otras metas, pero lo voy a incluir aquí porque creo que también encaja en cuanto a cómo protegen las industrias y qué buenas prácticas están adoptando para el medio ambiente. Y la cuestión es la inclusión del chip de obsolescencia programada. O sea, te dan una garantía del producto por 6 años y a los 6 años y un día se te rompe la lavadora. ¿Por qué? Pues porque tiene un chip. Vale, no es una práctica prohibida, pero sí es deshonesta con el medio ambiente. Una nevera, un frigorífico, o sea, un refrigerador o una lavadora que te puede durar muchos más años, con ese chip te dura menos. Con lo cual eso es un aparato que tiene que ser destruido. ¿Vale? Normalmente cuando compras un nuevo electrodoméstico, la empresa se lleva el antiguo y se supone que lo recicla. Pero ya sabemos cómo funcionan a veces las empresas de reciclaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestra Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios? Pues amplía la garantía legal del producto, o sea, ahora quieren vincularlo a toda la vida útil estimada. Entonces, esa garantía ha pasado de ser de 2 a 3 años y hay una obligación de mantener o de conservar piezas o de disponer piezas de reparación y de un servicio técnico adecuado a 10 años y ya no a 5. Entonces es como se han ampliado todos. ¿Con qué fin? Pues básicamente porque esa garantía lo que dice es que en caso de que el producto te dé un problema, en vez de sustituirlo, te lo reparan. O sea, se aboga por esa reparación. ¿Vale? Entonces, claro, la reparación siempre es muestra de sostenibilidad, no destruyo el producto entero, sino que lo corrijo el defecto, que muchas veces el defecto es mío. ¿Vale? También es verdad que tenemos aplicaciones móviles para la venta de electrodomésticos. También sirven las de moda, por ejemplo, en Wallapop. Entonces, eso supone que si un electrodoméstico está en buen estado, pero vas a reformar la cocina y ya no te encaja o necesitas ponerlo nuevo, pues lo puedas vender y que otra persona con menos recursos pueda disponer y a ese producto le das una segunda vida. En séptimo lugar, la séptima
medida es la promoción de prácticas de adquisición pública que sean sostenibles. A ver, lo que se trata es de priorizar aquellos solicitantes cuyos proyectos sean amigables con el medio ambiente, que aprueben, por ejemplo, que apoyen promover las zonas verdes y las zonas más sostenibles o que cuiden del medio ambiente. Luego, en octavo lugar, asegurar que las personas de todo el mundo tengan información y conocimientos suficientes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza. O sea, esto lo que supone es que los estados, los gobiernos tienen que invertir dinero en educación a través de campañas de información en los medios de comunicación, de cursos, de conferencias especializadas, pero ello también supone la formación de los formadores. O sea, esto es, como he dicho, una inversión absoluta en dinero y tiempo que deben asumir, y no, porque de lo contrario no se va a conseguir ningún avance. Y hay que educar desde la base. O sea, no se educa a un adulto mayor, se educa a un niño también. Porque los niños son el futuro y tienen que saber desde pequeñitos cómo no malgastar agua, cómo no malgastar la luz, o sea, que apaguen la luz cuando salgan de la habitación, etc. Y de que no todo se puede tener en esta vida y que no hace falta comprar de todo cuando ya se tiene mucho, al menos de un producto. Con lo cual, esto también es importante. O sea, no habrá un consumo responsable y sostenible si no hay una educación en ese consumo sostenible. Luego vienen los del 12A, 12B y 12D, que son como añadidos, que es ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y tecnológica. Pues a través de inversiones en I+D, o sea, políticas de financiación, apoyando prácticas de reciclaje, apoyando empresas que se encarguen de destruir los residuos de una forma eficiente y menos contaminante que la actual, por ejemplo. Luego también está instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, pero logrando un turismo sostenible. A ver, lo que se busca es crear puestos de trabajo estables, promover la cultura y los productos locales. ¿Por qué? Porque si yo tengo una conciencia de que ahí hay una cultura, de que no sé, una educación, un respeto hacia el entorno, yo también tendré cuidado cuando viaje. O sea, promocionar el consumo de proximidad, el uso de transporte público aunque seamos turistas. Generar guías por la ciudad para mostrar la arquitectura y así fomentar el respeto por la ciudad. El uso de recursos como energía o agua moderados, o sea, aunque no esté en mi casa no gastemos la gente. Y no generar residuos innecesarios. O sea, ¿qué pasa con los turistas? Muchas veces, turistas y no turistas. La gente se va a las playas o se va a los campos y ahí lo deja como si fuera un campo de batalla, pero de basura. Entonces, eso hay que tener cuidado. Y luego, ya por último, racionalizar los subsidios ineficientes de a los combustibles fósiles que fomentan ese consumo antieconómico y fomentar aquellos que sean sostenibles. O sea, ahora yo puse la imagen, pero bueno, la Unión Europea ha dicho que la energía nuclear es limpia porque tenemos el problema del gas debido a la guerra de Ucrania. Pero de lo que se trata es de promover el uso de energías renovables en edificios públicos, en edificios particulares, de no consumir más luz de la necesaria, de no malgastar agua, o sea, lavarnos los dientes con el grifo cerrado, no dejarlo todo el rato abierto. Son pequeñas acciones que van a cambiar el mundo y que básicamente es eso. Y luego, llevado al consumo vamos a hacer que la producción de los productos sea lo más sostenible, pues a través de productos reciclados. Que no nos dé miedo comprar un bolso que no sea de piel más bonito, estupendo. Alargar la vida de los productos, darles una segunda vida. O sea, aunque esté bien y yo ya me entre, ya no me guste, pues lo cedo, lo dono porque a alguien le interesará o a alguien lo necesitará. ¿Vale? Entonces, visto todo esto, la pregunta del millón es ¿qué significa todo esto? O sea, podemos observar que el concepto de consumo responsable traspasa la dimensión de lo económico. No estamos hablando de, ahí voy a comprarme una falda, voy a comprarme un móvil, estamos hablando de mucho más. Estamos hablando de, vamos a utilizar eficientemente los recursos en la fabricación, distribución y consumo de esos productos y servicios. Entonces tenemos que erradicar
problemas como la escasez de recursos naturales, el desperdicio de alimentos, las emisiones descontroladas de dióxido de carbono y la fabricación, por ejemplo, de los vaqueros. Los vaqueros contaminan muchísimo. Entonces, lo que buscamos es cambiar o que el modelo actual de producción vire hacia uno más respetuoso, más responsable, más idóneo a la realidad de nuestro entorno y obviamente basados en criterios de calidad determinados en el impacto ambiental y social, ya no solo en la típica relación calidad-precio. O sea, hoy en día las personas miran si me gusta, primero si me gusta o no el producto y segundo cuánto vale. Vamos a cambiarlo, vamos a pensar en un valor de es sostenible, es respetuoso con el medio, va a ser contaminante, etcétera. Vamos a cambiar esos valores. Y eso es lo que busca este ODS número 12. Entonces, ¿cuáles son las acciones que podemos hacer? Pues adquirir únicamente los productos necesarios y no hace falta decir, es que necesito unos zapatos. ¿De verdad necesitamos unos zapatos? Yo soy experta en tener más zapatos de lo que necesito. ¿Vale? Entonces, hay un sobreconsumismo. O sea, tenemos que evitar ese sobreconsumismo. ¿Por qué? Pero en cualquier cosa, no solo zapatos, bolsos, sino comida. Luego, ¿qué hay? Que tirarlo, eso contamina. Luego, obtener información sobre su proceso de elaboración, pues en la etiqueta. Adquirir productos de comercio justo son más caros, eso sí, con lo cual en ocasiones. Pero al final es comercio justo. Exigir calidad en los bienes para que tengan mayor durabilidad. Eso alarga la vida. O sea, el uso de ese electrodoméstico, por ejemplo, de ese móvil y evitamos desechar más plástico. Y potenciar políticas de economía circular. Entonces, por tanto, y ya para finalizar, porque ya estoy llevando al tiempo, visto todo y vistas todas las metas y todas las acciones, lo que significa consumo sustentable es un consumo crítico, un consumo ético y un consumo responsable. Un consumo crítico en el siguiente sentido, no comprar más de lo necesario. O sea, ver cuáles son mis necesidades, que no mis intereses, que son cosas distintas, y comprar aquello que realmente va a satisfacer mis necesidades. Luego, un consumo ético, que sea respetuoso con los animales, que sea respetuoso con el medio ambiente, que no sea a través de un sistema de producción ultra contaminante, que no haya explotación infantil, por ejemplo. Esto ya nos parece horrible, pero bueno, sigue habiendo explotación incluso de adultos o por bajos salarios. Y luego consumo responsable. Si hay un producto que ya no lo voy a usar, por la razón que sea, voy a darle una segunda vida. Voy a introducirlo en una política de economía circular. A eso es a lo que se refiere este ODS número 12, que para mí es el futuro y es súper, súper importante. Por tanto, la moraleja es que si queremos un futuro mejor, como decía la Asamblea General de Naciones Unidas, debemos dirigir todos nuestros esfuerzos en transformar el paradigma actual de consumo, que es más bien consumismo, hacia uno más sostenible, respetuoso y comprometido con el entorno. Yo no hablo ya en medio ambiente, hablo en el entorno en general. Entonces, ¿cómo hacer que un consumidor sea responsable? Pues a través de formación y educación. Y para ello necesitamos planes de educación realistas, potentes y de los que se encarguen los poderes públicos. Y a través, obviamente, canalizados a través de instituciones académicas, ayuntamientos, etc. De forma que la sociedad se conciencie y sensibilice ante la dramática realidad que nos envuelve y de la que no podemos ser ajenos. O sea, un problema global requiere una respuesta global que solo puede ofrecerse a través de la colaboración, la solidaridad y la defensa de los valores y principios de protección de la ciudadanía y del medio ambiente. Sin ello, nos cargaremos el entorno, nos cargaremos el medio ambiente y no habrá ni consumo responsable ni consumo, no habrá futura generación. Por tanto, si queremos garantizar el futuro que queremos, tenemos que trabajar para ello. Nada, muchísimas gracias y quedo a su disposición para las preguntas que tengan a bien responder, a bien realizar, perdón. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana.
Yo personalmente tomé muchas notas de tu charla, la encontré buenísima y un excelente marco para lo que vamos a ver en el resto del día de hoy y las próximas jornadas, ¿cierto? Porque es un excelente marco a partir de la ONU. Nosotros sabemos que Chile es parte de la ONU y por lo tanto Chile también tiene que ajustarse a esta Agenda 2030 que además suscribió. Entonces no es una cosa voluntaria, sino que nosotros tenemos que implementar prácticas orientadas más o menos a lo que tú comentas. Quisiera comentarte solo que en Chile, bueno, desde luego con más detalle se va a ver en estas 3 jornadas, desde luego no van a quedar cortas porque el tema del consumo sostenible es gigante. Hay algunos deberes de carácter legal, por ejemplo, tú mencionaste la eficiencia de la construcción y efectivamente en Chile hay deberes de información respecto de técnicas eficientes de construcción, lo mismo para electrodomésticos, ¿ya? Al menos de información, estas letras A, B, C, etcétera, A más. Hay diferencias sí con la Unión Europea, nosotros a veces catalogamos como A más lo que en Europa se cataloga como C, pero al menos existen esos deberes legales. Y por otra parte, hay algunos deberes que ustedes tienen que en Chile están implementados todavía como buenas prácticas, como esta temática, por ejemplo, de no botar los alimentos. Hay algunas aplicaciones que buscan, en el fondo, reutilizar alimentos o venderlos prontos a vencer. Así que esperamos un poco dirigirnos hacia lo que tú comentas. No sé si alguien tiene alguna pregunta para realizarle a Ana antes de partir con Carola. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Ana? ¿No? Bueno, entonces, en razón del tiempo, Carola, si quieres, partes tú. Gracias, Erika. Bueno, la verdad es que había preparado un PowerPoint, pero el de Ana estaba tan bonito que me da un poco de vergüenza compartir el que preparé. Ninguna vergüenza. No, pero en realidad es un simple resumen de lo que voy a hablar, así que prefiero simplemente dirigirme y después contestar las preguntas que puedan surgir. Bueno, al Instituto de Jueces y Secretarios Abogados de Policía Local, al quien represento, digamos, en mi calidad de presidenta, se nos solicitó exponer un poco acerca del panorama y desafíos de los juzgados de policía local en torno al consumo sustentable. Por lo tanto, acá, digamos, yo voy a hablar en representación de los juzgados de policía local, que son el órgano jurisdiccional que interpreta y aplica regular o cotidianamente la ley del consumidor. A manera de introducción, quisiera señalar que somos 379 juzgados de policía local, que nos encontramos desplegados territorialmente en casi la totalidad de las comunas del país, lo que implica entender que en cada una de estas comunas existe por lo menos un profesional abogado con dedicación a las materias de consumo. Conocemos de pequeñas causas, la mayor cantidad de las veces causas de mínima o menor cuantía, causas de bagatela, como señalan los autores, que son aquellas que sin embargo son las que más interesan a nuestros ciudadanos de a pie, que son conflictos más cotidianos, locales, de justicia vecinal, si lo queremos llamar así, digamos, por la contingencia, entre los cuales por supuesto se encuentran las controversias de consumo. Bueno, las materias de los juicios de policía local son numerosas y están determinadas por las características territoriales, la integración rural o urbana de la población local, o bien por la estructura económica de la respectiva comuna. En este punto hay que resaltar que por sobre esta diversidad de materias, todos los juzgados de policía local siempre tenemos ingresos por la ley del consumidor en tramitación, desde que la vulneración de los derechos del consumo es común a todos nuestros vecinos e impacta su vida diaria local o vecinal. En este sentido, la Judicatura de Policía Local es la que ha venido diariamente otorgando amparo a estos derechos y construyendo en la práctica las instituciones y herramientas jurídicos procesales que permiten la existencia de una protección legal de los consumidores en Chile, lo que ha permitido también la declaración jurisprudencial de los principios, criterios, instituciones y normas propias de esta disciplina, como son, por ejemplo, ampliar sustantivamente el concepto de consumidor, el ámbito de aplicación de la ley, la que ha reconocido también la existencia de prerrogativas legales básicas e irrenunciables propias de los consumidores,
es la judicatura también que ha declarado la ineficacia de las cláusulas abusivas que operan como barreras de entrada al ejercicio de los derechos y que ha establecido la existencia de principios como el de la integración publicitaria del contrato, el de la comprobabilidad publicitaria. Ha declarado que en los juicios de consumo, por ejemplo, el peso de la prueba recaiga sobre la parte proveedora, que es lo que conocemos como la carga dinámica, entre otros muchos avances de la instalación y vigencia de los derechos del consumidor en el país, lo que en definitiva hace en realidad esta legislación protectora y diariamente otorga justicia a nuestros ciudadanos consumidores. Bueno, luego de esta introducción, quisiera referirme al panorama de los juzgados de policía local en torno al consumo sustentable. Y primeramente quisiera partir con una definición de lo que se entiende por consumo sustentable, para cuyos efectos entenderemos que se entiende por ese concepto hacer uso de servicios y o adquirir productos que den respuesta a nuestras necesidades básicas de manera informada, ética y en equilibrio con los sistemas ecológicos, sociales y económicos. Es una definición que digamos que la encontramos en el Manual de Consumo Sustentable de la Asociación de Consumidores Sustentables, que es del año 2017. En este sentido, aun cuando el concepto de consumo sustentable es más o menos actual, lo cierto es que como intérpretes de la Ley 19.496 podemos afirmar que esta noción se encuentra inserta dentro de la lógica de protección de los derechos de los consumidores, en el sentido de que toda su normativa resguarda a un sujeto consumidor que enfrenta el fenómeno de mercadeo masivo de bienes y servicios como un neófilo o de manera aislada, y en el que intervienen también sujetos proveedores que la mayor cantidad de las veces asientan sus intereses propios sobre la base de su profesionalidad y de su envergadura. Es decir, estamos describiendo justamente el desequilibrio objetivo que justifica la existencia de la legislación protectora, asentando sobre todo la denominada asimetría de la información y considerando que en esta lógica, una vez más, que debemos afirmar que es la información al consumidor una herramienta fundamental para fomentar la opción de comprar productos y o servicios más respetuosos con la salud, con el medio ambiente y con los intereses generales de la comunidad. Sin embargo, no estoy afirmando nada nuevo cuando digo que no son las herramientas jurídicos procesales las que finalmente asentarán la idea de un consumo sustentable en nuestro mercado, sino que una serie de elementos extrajurídicos o extrajudiciales, tales como el perfeccionamiento de la libre competencia, que asegure una oferta variada o plural, la existencia de políticas públicas que fomenten una información veraz y oportuna, y la educación para un consumo responsable. Todos estos derechos básicos de los consumidores que desarrollan una mentalidad de exigencia de ciertas características en los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, así como una conducta de los consumidores de no solo adoptar opciones de consumo sobre la base del precio, sino que de la calidad también de los mismos productos y servicios que adquieren. Hay, por supuesto, un largo camino en este sentido, pero creemos que la Ley 19.496 sí contempla herramientas que permiten proteger los derechos de los consumidores en relación con la noción de consumo sustentable. De partida, los derechos básicos del consumo enlistados en el artículo 3 de la Ley 19.496 no solo consideran los derechos básicos a una información veraz y oportuna, a una educación para un consumo responsable, sino que también la letra D de la misma disposición legal consagra el derecho básico a la seguridad en el consumo, lo describe como una protección de la salud y del medio ambiente, asentando el carácter extrapatrimonial o supraindividual de esta prerrogativa de los derechos de los sujetos consumidores. Los atentados contra el derecho a la seguridad en el consumo exceden de lo meramente patrimonial, desde que su reparación no se limita a la indemnización pecuniaria por la simple contravención de carácter conmutativo del contrato de consumo, sino que exceden del marco relativo del mismo para ir hasta la prevención y la sanción de riesgos y menoscabos que no son meramente patrimoniales o individuales, lo que se explica en los artículos 44 y siguientes, que en esos artículos se extiende la responsabilidad a toda la cadena de comercialización de vendedores, distribuidores, fabricantes e importadores.
Por otro lado, en materia publicitaria, el artículo 28, letra F de la ley 19.496, contempla como uno de los descriptores de los eventos de publicidad ilícita el que en el mensaje publicitario se mienta o se engañe acerca de la condición de bienes o servicios de no producir daño al medio ambiente en cuanto a la calidad de vida o de ser reciclable o reutilizable. Asimismo, las causales para el ejercicio de la garantía legal que están descritas en el artículo 20 de la ley perfectamente permiten incorporar en la noción de calidad, que por cierto es un derecho de los consumidores, una serie de características que, respondiendo al concepto de consumo sustentable y habiendo sido atribuidas a los bienes en sus especificaciones en el rotulado o atribuidas por el proveedor al momento del contrato, su incumplimiento torne a tales bienes en inaptos para el uso o consumo o habilitan a los consumidores para ejercer las acciones de garantía que procedan. En definitiva, quiero afirmar que el espíritu de las instituciones de la legislación de la protección de los derechos de los consumidores acoge adecuadamente la noción de un consumo sustentable, sin perjuicio de que al final la instalación de estas ideas dependa de los factores que exceden de lo meramente judicial o jurídico. Por lo tanto, dicho esto, quisiera referirme a los desafíos de los juzgados de policía local en torno a esta noción de consumo sustentable. En primer lugar, y a pesar de todo lo que he dicho, lo que se ha destacado sucintamente, lo cierto es que los juzgados de policía local, que son los que interpretan y aplican cotidianamente esta ley del consumidor, desarrollamos nuestras funciones jurisdiccionales con una condición de precariedad institucional respecto del resto de los tribunales que integran el sistema judicial, lo que hemos dicho en innumerables ocasiones. En efecto, resulta notorio que estos tribunales locales, aquellos con más alta presencia territorial y con mayor número de ingresos, no hemos sido objeto de reformas que con mayor o menor intensidad han modernizado nuestro ordenamiento judicial durante las últimas décadas. Ni mucho menos hemos sido actualizados conforme a los principios procesales que inspiran tales reformas. En esta circunstancia trae aparejada consecuencias como que se observen graves diferencias en la infraestructura y los recursos asignados a los distintos tribunales del país. La mayor cantidad de las veces los tribunales no cuentan con espacios apropiados para ejercer la labor jurisdiccional, y especialmente en cuanto a la materia de esta exposición al consumo sustentable, no existe, es paradójico que nosotros no contemos con un sistema digital o de tramitación electrónica unificada, todo lo cual nos favorece obviamente eventos de tramitación judicial doméstica y compromete la seguridad o certeza jurídica de quienes comparecen ante estos órganos jurisdiccionales, así como la calidad del servicio judicial. Además, precisamente impacta negativamente en el medio ambiente por la existencia de un uso excesivo y anacrónico del papel y de la tinta, y de otros insumos que contravienen directamente la noción de consumo sustentable de la que venimos hablando. Hago valer estas circunstancias porque el primer desafío de los juzgados de policía local en torno a un consumo sustentable debiera ser sin duda superar de manera legal e institucional la tramitación en papel e instalar un sistema de tramitación electrónica que no impacte negativamente los sistemas ecológicos, sociales y económicos de nuestra comunidad nacional. Hay un segundo desafío que quisiera destacar que escapa del mero alcance de nuestros tribunales y que dice relación con la necesidad de que los operadores del sistema de protección de los derechos de los consumidores sigan desarrollando sus instituciones y sus principios de modo que estos respondan a la evolución siempre cambiante y dinámica del concepto del fenómeno del consumo. Creemos que la institucionalidad de la ley 19.496 no es adecuadamente desarrollada en el foro, en el sentido de que las pretensiones que se hacen valer se enmarcan en los estrechos márgenes de la lógica tradicional del juicio infraccional de policía local, sin que efectivamente la totalidad de las instituciones y herramientas que contempla la ley sean ejercidas por las partes en el juicio. Tradicionalmente se señala en las denuncias, querellas que se interponen, la típica infracción del artículo 3, 12 y 23, pero no se desarrollan adecuadamente los conceptos de, por ejemplo, la garantía legal, el derecho a retracto y otros conceptos que están, e instituciones que están acogidas en la ley del consumidor.
Por lo tanto, hay una labor de desarrollo de conocimiento y de difusión pendiente y de cargo no solo de los juzgados de policía local, que sin duda redundarán finalmente en el asentamiento de un consumo sustentable en nuestro mercado tanto de bienes como de servicios. En tercer lugar y por último, es común insistir en la importancia de introducir calidad en las prestaciones que los proveedores ofrecen a los consumidores para efectos de mejorar la competitividad, de que se incorporen con éxito en nuevos mercados o de que mantengan su participación en los mismos, promoviendo de esta manera el desarrollo económico. Pero esto impone necesariamente un cambio de actitud de los proveedores en relación a los derechos de los consumidores y con conceptos como el de salud, medio ambiente, bien común, categorías que integran la noción de un consumo sustentable. Los proveedores deben mejorar su oferta en cuanto a la calidad del servicio, incorporando la promoción del consumo sustentable, entre otros factores, entendiendo que este esfuerzo finalmente redundará en su éxito económico. Piénsese en la calidad de los servicios de postventa, en las prestaciones de reparación por garantía de calidad, por ejemplo, dispuesto la mayor cantidad de las veces como un obstáculo para el ejercicio de los derechos de los consumidores, más que una forma eficiente de fidelizar a la clientela. Por eso es que no se ha logrado en los hechos hacer de la reparación una opción viable del ejercicio de los derechos de garantía que establece la ley del consumidor, puesto que se encuentra dispuesta como un mecanismo que no acoge la inquietud de los clientes, escalando conflictos, y respecto de la materia de esta intervención, también podríamos afirmar que evitando la reutilización o la refacción de productos usados, con las consiguientes desventajas medioambientales que ello implica. Se trata por consiguiente entonces de un desafío que excede con mucho del marco meramente jurídico o judicial, pero que habla de hacerlo presente para enfrentar acabadamente el tema del consumo sustentable desde la óptica de los juzgados de policía local. Eso sería lo que tengo que decir respecto al tema que se me convocó. Gracias, Erika. Muchas gracias, Carola. Muy interesante la charla. También anoté muchas cosas y, o sea, muy particularmente me llama la atención dos aspectos que suelen ser muy olvidados, que es primero la tramitación, en el fondo en papel, ¿cierto? Porque cuando uno habla de consumo sustentable, yo creo que nos olvidamos mucho de ese aspecto tan importante. Y en segundo lugar, yo creo que hay otro tema que tú mencionaste que me llamó la atención porque también nos olvidamos, pero es muy relevante, y es que en Chile el consumidor no tiene confianza en la reparación o la garantía legal, ¿cierto? Porque Chile escogió el sistema de libre elección, no como en Europa. Ana nos comentó, ¿cierto?, que allá se prefiere la reparación por el consumo sustentable. En Chile hay libre elección, pero hay evidencia de que el consumidor chileno es también un consumidor cada vez más consciente del tema medioambiental. Entonces, probablemente si hubiera confianza en la reparación, no hay duda de que el consumidor probablemente sí escogería la reparación. Así que me llama mucho la atención eso y me parece muy interesante lo que tú comentas. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Carola. Bueno, entonces como vamos bien con el tiempo y se conectó también ya Juan Ignacio, si les parece podemos partir ya con la última de las exposiciones del día de hoy. Juan Ignacio Contardo, él es profesor de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Chile y además es director del doctorado en Derecho de la Universidad Autónoma de Chile. ¿Ya? Así que, bueno, desde luego todos invitados a hacer este doctorado si es que alguien se encuentra interesado. Juan Ignacio, tú querías compartir tu pantalla, parece ser, ¿verdad? Sí, voy a compartir la pantalla. Bien, bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todas y a todos. Nos han pedido realizar una presentación sobre las posibles acciones por daño ambiental en materia de consumidores. Yo quiero adelantar que el problema del daño ambiental en materia de productos y de consumidores, la verdad es que uno podría decir que es un tema dentro de uno más amplio, cuál es el de los defectos no materiales de las cosas.
¿ya? En general, cuando se observa la literatura, especialmente nacional, que ha trabajado sobre los defectos de bienes y servicios, y en general los defectos que se presentan a propósito de los vicios redhibitorios, como forma de incumplimiento contractual en el Código Civil, se ataca fundamentalmente los aspectos materiales de las cosas. Estamos pensando, por ejemplo, si uno va a comprar una plancha, que la plancha viene separada por partes, ¿no? Podría ser, o la plancha no plancha, ¿ya? Sin embargo, hay aspectos no materiales de las cosas que pueden influir, ¿no?, en la conformidad sobre lo cual vamos a tratar. Pensemos, por ejemplo, que un proveedor ofrece zapatillas diciendo que en la confección de las zapatillas no se ocupan esclavos, por ejemplo. Y efectivamente se han ocupado niños en la fabricación de esas zapatillas. Pensemos, por ejemplo, también que el fabricante, que se encuentra fuera del país, declara que se han guardado las medidas medioambientales respectivas, sobre lo cual vamos a trabajar hoy día, en la fabricación de un determinado producto, y en definitiva no lo ha hecho. O por ejemplo, pensemos en que hay defectos, ¿no?, en los títulos de las cosas. Uno generalmente en consumo se le olvida el problema documental, pero en materia de compraventa internacional es muy importante el documento, y si el documento no viene correctamente emitido, hay un defecto, pero no material de la cosa. ¿Ok? Por lo tanto, la literatura que generalmente ha tratado este tema con mayor amplitud es la literatura sobre compraventa internacional de mercadería. Sobre este respecto, yo recomiendo el libro de un profesor del King's College of London que se llama The Conger's Side of, que tiene una obra que se llama Conformity of Goods and Documents, que trabaja el tema. Probablemente es el autor que ha trabajado mejor este tema. También hay una opinión consultiva del Consejo de la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, que también trabaja este tema en términos generales y da algunos lineamientos hacia los países signatarios de la Convención. Por lo tanto, me parece que aun cuando es importante el tema del medio ambiente, me parece que es uno de un tema mayor, ¿no? Y por lo tanto voy a trabajar la ponencia del día de hoy, teniendo siempre en vista este tema mayor, ¿no?, de los aspectos no materiales de las cosas, haciendo la bajada cuando corresponda en materia de daño ambiental. Insisto, las soluciones son prácticamente las mismas, ¿ya? Sobre esta materia, me parece en todo caso que debemos hacer importantes distinciones, que las vamos a tener a la vista a la hora de analizar las posibles acciones sobre daño ambiental. Adelanto desde ya que probablemente sea insatisfactoria el término de la ponencia, porque las acciones precisas no las pretendo tratar en esta oportunidad, porque me parece que es mucho más conveniente plantearse el escenario acerca del daño ambiental en relación a la aplicación de la Ley de Protección al Consumidor y cuáles podrían ser los posibles legitimados activos y pasivos. Otra discusión distinta sería cuáles serían los remedios respectivos. Por lo tanto, me parece que hay que hacer dos distinciones. En primer lugar, una muy importante relativa a la aplicación de la Ley de Protección a los Derechos de los Consumidores. Nosotros sabemos que el ámbito natural de la aplicación de la Ley de Protección a los Consumidores es la contratación entre consumidores y proveedores. Sin embargo, también es ampliamente sabido que la Ley de Protección al Consumidor tiene múltiples entradas en situaciones donde no hay formalmente consumidores y proveedores. Prueba de ello es el tema de la publicidad, donde no hay contratación. Sin embargo, el ofrecimiento al público de bienes y servicios genera algunas obligaciones respecto del proveedor. Y por lo tanto, a pesar de no haber contratación, estamos dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Protección a los Derechos de los Consumidores. Por lo tanto, teniendo en vista esa circunstancia, nosotros tenemos que ver dos cuestiones. La primera es los daños ambientales fuera del ámbito de la aplicación de la Ley de Protección al Consumidor, y en segundo lugar, el daño ambiental dentro del ámbito de la aplicación de la Ley de Protección al Consumidor. Es decir, podemos estar en situaciones donde podrían coexistir
daños ambientales con la ley de protección al consumidor y fuera de la ley de protección al consumidor. Esta es una gran distinción que ya la voy a trabajar en los próximos minutos. La segunda distinción que me parece importante tener en consideración a lo largo de la exposición es que hay productos y servicios que producen daño ambiental, pero no configuran causales de disconformidad. Y hay productos y servicios que producen daño ambiental que sí configuran causales de disconformidad al producto. ¿Ya? Insisto, estas variables, ¿no?, las vamos a ir trabajando durante toda esta presentación. Este es el marco general sobre el cual me quiero pronunciar. Entonces, comencemos. Daños ambientales fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Protección al Consumidor. ¿Ya? Uno podría encontrar que la respuesta podría ser bastante fácil, decir, bueno, si estamos fuera del ámbito de la Ley de Protección al Consumidor, ¿cuál es la importancia de esto? O sea, uno podría pensar que la respuesta a esta cuestión es fácil. La verdad es que no deberían haber acciones en materia de protección al consumidor, y bueno, no deberíamos quedar con las acciones por daño ambiental que establece el artículo 54 de la ley 19.300, sumado a las reglas procedimentales y de competencia que establece la ley de tribunales ambientales. Esto es muy interesante porque de cualquier manera hay que hacer la revisión, ¿no? El artículo 54 de la ley 19.300, que regula los titulares de la acción ambiental, establece que son titulares de la acción ambiental señalada en el artículo anterior, y con el solo objeto de obtener la reparación del medio ambiente dañado, las personas naturales o jurídicas, públicas, privadas que hayan sufrido daño o perjuicio, las municipalidades, etcétera, etcétera. De esta manera, el artículo 54 no solamente establece los legitimados activos, sino además el objeto protegido de la acción por daño ambiental. El objeto protegido de la acción por daño ambiental es la reparación del medio ambiente dañado. No voy a entrar a las formas de reparación y cómo ha evolucionado la jurisprudencia sobre esto, porque la verdad es que no es el objeto de la ponencia, y además yo no soy especialista sobre la materia. Sin embargo, establece el artículo 54 el objetivo de la acción. ¿Cuál es el objeto? No es la causa de pedir, sino el objeto pedido. Y el objeto pedido es la satisfacción, o la reparación del medio ambiente dañado. Este es un fin que no cumple la Ley de Protección al Consumidor. La Ley de Protección al Consumidor tiene por objeto la protección del consumidor, no la protección del medio ambiente. Y por lo tanto, la introducción de esta oración dentro del artículo 54 descarta entonces la aplicación de algún tipo de legitimación existente en la Ley de Protección al Consumidor para el medio ambiente. En otras palabras, un consumidor es individualmente dañado por una afectación al medio ambiente, o asociaciones de consumidores o grupos de consumidores de más de 50, exactamente lo mismo, o incluso hasta el CERNAC, no tiene legitimación cuando no tiene aplicación la Ley de Protección al Consumidor. Por lo tanto, la especial confluencia que podría existir en materia de daño ambiental se da cuando confluyen precisamente la aplicación de la Ley de Protección al Consumidor con la aplicación de la Ley de Daño Ambiental. Ahora, si estamos en el ámbito de aplicación de la Ley de Protección al Consumidor, tenemos que tener en consideración dos cosas. Primero, el artículo 53 de la Ley 19.300 establece que, producido el daño ambiental, se concede acción para obtener la reparación del medio ambiente dañado, lo que no obsta al ejercicio de la acción indemnizatoria ordinaria por el directamente afectado. Por lo tanto, la ley 19.300 lo que hace es generar una acción para la reparación del daño ambiente, pero deja salvo las demás acciones indemnizatorias. Por lo tanto, uno podría pensar que dos cosas. Lo primero, que el remedio quizás más idóneo para la protección de los consumidores afectados por un daño medioambiental debería ser la acción indemnizatoria. Vamos a ver que esto no necesariamente es así.
pero uno podría pensar eso. Esa es uno podría decir que ese es el primer acercamiento. Y lo segundo es que el ámbito de aplicación entonces natural de estas indemnizaciones particulares debería hacerse en la sede de protección al consumidor, cuando estamos precisamente en el marco de una relación de consumo. Sin perjuicio de lo anterior, nosotros podríamos hacernos la siguiente pregunta. Si una asociación de consumidores podría, o sea, una asociación de consumidores, cuando las dos leyes podrían estar juntas, ¿podría ejercer una acción por daño ambiental? Recordemos que hay dos acciones, la acción por daño ambiental y la acción indemnizatoria por daños indirectos. Ahora, cuando confluyan ambas, ¿podría un consumidor o una asociación de consumidores, yo coloqué el caso en la diapositiva de una asociación de consumidores, podría ejercer esta acción por daño ambiental? Es decir, ocupar su legitimación para reclamar daño ambiental. Recordemos que las asociaciones de consumidores tienen una legitimación, se discute si es una legitimación ordinaria, una legitimación extraordinaria o una legitimación especial. Esto es una discusión que lleva décadas. Pero podría decir, bueno, yo veo que acá hay un conjunto de consumidores afectados, un conjunto determinado, por lo tanto, yo podría ejercer una acción de interés colectivo, o bien hay un número importante de consumidores afectados, pero no podemos saber el número, y por tanto vamos a ejercer una acción de interés difuso, y vamos a ir a reclamar precisamente el daño ambiental. Por ejemplo, una empresa contamina una playa mediante la fabricación, o cuando está fabricando ciertos bienes, ¿no? O está contaminando el aire, o produce contaminación acústica, etc. ¿Podría salirse en el fondo de la ley de protección al consumidor, pero solamente para la recuperación del medio ambiente? Es bien interesante esto, porque fíjense que las asociaciones de consumidores sí concurren en otras sedes, como por ejemplo en materia de libre competencia. Ahora, para estos efectos es conveniente volver al artículo 54 de la ley 19.300. Dice lo siguiente, el artículo 54, en la parte siguiente: son titulares de la acción ambiental señalada en el artículo anterior y con el solo objeto de obtener la reparación del medio ambiente dañado, las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que hayan sufrido el daño o perjuicio. Por lo tanto, la cuestión que parece ser más interesante es qué sucede con las asociaciones de consumidores, tomando, ¿no?, la legitimación que les da la ley de protección al consumidor para invocar daño ambiental. Sin embargo, esta que podría plantearse como una propuesta interesante, la verdad es que no tiene cabida en la práctica. ¿Por qué? Porque el artículo 51 le otorga legitimación a las asociaciones de consumidores para el procedimiento. Para ese procedimiento, para el procedimiento de acciones de interés colectivo difuso. No para otros procedimientos. No pueden representar las asociaciones de consumidores a, no sé, por ejemplo, pensemos que hay un conjunto de contribuyentes, ¿no?, que se ven afectados y los toma y dice, bueno, yo tengo la legitimación como toca la ley de protección al consumidor y voy a alegar por ellos. Eso no se puede. ¿Por qué? Porque el artículo 51 le restringe su legitimación únicamente a esos juicios, y otras leyes especiales podrían otorgarle legitimación especial, pero para solo esos efectos. Esto se da precisamente por el comienzo del artículo 51 de la Ley de Protección al Consumidor. En consecuencia, aun cuando podría haber coexistencia o confluencia entre las leyes de medio ambiente y la ley de protección al consumidor, la verdad es que no se puede reclamar daño ambiental por una asociación de consumidores. Solamente daño ambiental. Ahora nos vamos a referir, ya despejado del problema del daño ambiental, nos vamos a referir a qué pasa con los daños de los consumidores, es decir, esa acción supuestamente indemnizatoria que estaba reconocida en el artículo 54
de la ley perdón, 53 de la ley 19.300. No sé si hasta este momento hay alguna pregunta, hay alguna duda, hay alguna observación. ¿No? Ya, buenísimo. Entonces, en realidad, a lo que nosotros nos vamos a referir es al concepto de conformidad de bienes y servicios, y si esta conformidad de los bienes y servicios se puede ver afectada por afectaciones al medio ambiente. ¿Y cuáles eventualmente, y cuáles podrían ser las salidas a esto? Para hablar de la conformidad de bienes y servicios, brevemente me voy a referir al concepto de conformidad. La expresión conformidad, o supuesto la falta de conformidad, es la forma en cómo hoy día se analiza el incumplimiento contractual. Para que exista cumplimiento o pago por parte del acreedor hacia el deudor, debe cumplir una prestación conforme. Es decir, que el objeto ideal del contrato, lo que se pactó en el contrato, sea idéntico a lo que se cumplió, ¿no? Es como si, yo siempre coloco este ejemplo en clase, es como si el objeto ideal fuera mi mano izquierda, lo que pactamos en el contrato, y el objeto real es lo que se termina cumpliendo. Si calzan perfectamente, hay cumplimiento pago, hay conformidad contractual. Pero si se separan en algún punto, hay disconformidad y por lo tanto hay incumplimiento contractual. Ahora, esta figura lo que hace es centralizar todos los tipos eventuales de incumplimiento que se encontraban en los antiguos códigos, como el de nosotros, diseminadas a través del Código Civil. Por ejemplo, las normas sobre pago, las normas sobre vicio reditorio, en materia de resolución de contratos por incumplimiento, etcétera, etcétera. Todas las figuras que tenemos diseminadas en el Código Civil, lo que hace la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercadería, y que después se ha estado utilizando en los códigos modernos y en los instrumentos de unificación contractual, es centralizarlo todo en esta figura de la conformidad contractual. En definitiva, el juez, para analizar un problema de incumplimiento contractual, lo que debe determinar es si la prestación fue conforme al contrato. ¿Se cumplió el contrato o no se cumplió el contrato? Esto es importante porque en la moderna sociedad actual, recordemos que el género es la regla general, el cumplimiento de géneros. Ya nosotros no vamos con el sastre a pedir que nos fabriquen no un traje no para ir, no sé, a tribunales. Nosotros vamos a una tienda donde hay 30.000 trajes iguales y tomamos el que nos queda más o menos bien. Y si necesitamos un ajuste, ahí vamos al ajuste. Nosotros no vamos a comprar a un artesano que nos fabrique una estatua. Hoy día vamos a comprar un objeto de decoración a IKEA, que se acaba de inaugurar hoy día, que hay 30.000 iguales, entonces uno se compra uno y en la casa del vecino está el mismo, ¿no? Estamos en la época del género, no de la especie o cuerpo, ¿cierto? Esto es importante porque la prestación muchas veces no va a ser exactamente igual, pero va a cumplir los fines del contrato, ¿no? Si yo requiero tornillos de una determinada característica, da lo mismo que sean de una marca o de otra, lo que importa es que sean esos tornillos de esa marca determinada, ¿no? Y por lo tanto, el juez debe analizar los fines del contrato para determinar si la prestación es conforme o no es conforme. Esto, como ustedes ya pueden ver, es bastante importante a la hora de analizar qué sucede con el daño ambiental y la conformidad de bienes y servicios. Si una empresa daña el medio ambiente, me estoy adelantando un poco, lo sé, pero planteo la pregunta. Si una empresa daña el medio ambiente en la fabricación de un bien o en la prestación de un servicio, ya vamos a ir al detalle de esto con mayor precisión. ¿Eso significa que la prestación no sea conforme? Por ejemplo, si tenemos un televisor, no, voy a dar una marca solamente como ejemplo, no es que esto suceda. Por ejemplo, se descubre que Samsung daña el medio ambiente en la fabricación de
televisores. Eso significa que el televisor que se ve fantástico, que funciona muy bien en mi casa, es una prestación no conforme y por lo tanto yo podría ejercer los remedios que establece la Ley de Protección al Consumidor. Gabriel, por favor, necesito trabajar. ¿Se entiende no sé si se entiende la problemática a la que nosotros nos vemos enfrentados? Entonces el planteamiento de fondo sobre esta cuestión es si la aptitud medioambiental, podríamos denominarle, está relacionada con la conformidad de bienes y servicios. Es decir, que un bien que uno adquiera o bien la prestación que uno contrate, una necesidad esencial de ella es que guarde los intereses, ¿no?, del medio ambiente. Por el contrario, podría pensarse entonces que una prestación que no guarda estándares medioambientales podría estimarse como no conforme al contrato. Ya vamos a ver esto con mayor detalle. Ahora, pensemos en algunos ejemplos solamente para partir. Veamos por ejemplo, un primer ejemplo. Una empresa presta servicios de rafting, pero interviene el río produciendo daño ambiental. Lo que sucede es que la gente va a la empresa del rafting, contrata, ¿no es cierto?, estos kayaks para tirarse río abajo y lo pasa fantástico. Pero la empresa tiene intervenido el río para que produzca un efecto en la sensación de felicidad que se le va a producir al consumidor cuando ha contratado el rafting. ¿Significa que la prestación no es conforme al contrato? Segundo ejemplo, una empresa produce salmones, pero producto de la siembra del salmón produce daños a un lago en que los salmones crecen. Esta cuestión ha sido de público conocimiento y de hecho ha sucedido en Chile y compradores extranjeros de salmones han dejado de comprar salmones precisamente porque se han producido daños al medio ambiente chileno. Medio ambiente que incluso a ellos no los afecta. Por ejemplo, 3. Un desodorante que se vende en los supermercados, a pesar de decir que no daña la capa de ozono, sí daña la capa de ozono. Pero el desodorante produce el efecto propio del desodorante, que es evitar, ¿no es cierto?, que el usuario del desodorante no tenga olores molestos, ¿no es cierto?, hacia el resto de las personas. Para analizar esta cuestión, a mí me da la impresión que uno debe tener en consideración 2 factores que están interrelacionados. El primer factor es la cognoscibilidad del daño ambiental, o la posibilidad de conocer si el producto o servicio que se está contratando produce o no produce daño ambiental. Ese es un primer factor que me parece que es interesante a la hora de analizar esta cuestión. El segundo está relacionado con el daño. Es decir, si el daño ambiental que produce el producto o servicio le produce daños al consumidor además, o bien no le producen daños al consumidor. Comencemos analizando el primer factor que me parece interesante, que es la cognoscibilidad del daño ambiental, o la posibilidad de reconocer que el producto o servicio. Por lo tanto, la pregunta de fondo es si el consumidor debe o puede saber anticipadamente que el producto o servicio produce daño ambiental. Si ustedes ven la pregunta que yo he planteado como la pregunta de fondo, es prácticamente la misma que la de los vicios reeditorios. Es prácticamente la misma. Recordemos que en materia de vicios reeditorios hay un vicio oculto en la cosa. Entonces el problema, además de que la cosa tenga un vicio oculto, en este caso sería equivalente al daño ambiental, es el consumidor puede o debe saber la existencia de este daño ambiental de manera anticipada.
Recordemos que ese es uno de los factores para que no exista vicio reditorio. Si el consumidor, perdón, si el comprador sabe o conoce los vicios redditorios, o no puede sino conocerlos en razón de su profesión o oficio, no hay vicio reditorio. El vicio no es oculto. Acá cambia un poco el switch. Acá, si es posible, o el consumidor debe saber, que la cosa produce, ¿no?, daño ambiental. Entonces, a mi parecer, se pueden dar tres supuestos. El primer supuesto es que el proveedor da a conocer que el producto o servicio no produce daño ambiental. El proveedor afirma que el proveedor, ojo, no el fabricante, el proveedor asegura que sus productos son cuidadosos con el medio ambiente. Y hablo del proveedor porque podría suceder que el proveedor crea, equivale al vendedor, crea que está vendiendo productos que cuidan el medio ambiente o que no lo dañan. Pero puede desconocer de la situación del vendedor. O sea, del fabricante. Esto sucedió en la fabricación, esto ha sucedido en la fabricación de zapatillas. Hay un conocido caso de una productora estadounidense de zapatillas que afirmaba que sus zapatillas eran vendidas por personas que, perdón, eran fabricadas cuidando las reglas laborales y que no había básicamente esclavismo. Lo que no sabía el fabricante de la zapatilla, que dentro de la subfabricación de los elementos de la zapatilla, sí se habían construido algunos elementos con personas que estaban esclavizadas, básicamente menores. Puede pasar exactamente lo mismo en materia de medio ambiente. Una segunda circunstancia puede ser lo siguiente. El fabricante da a conocer que el producto o servicio no produce daño ambiental, pero en definitiva sí lo produce. En el fondo hay una falsa representación de la realidad por parte del fabricante. La pregunta es si el proveedor, que sirve de intermediario en la prestación de estos bienes o servicios, y el consumidor deben confiar en la declaración del fabricante. Y el tercer supuesto es que el proveedor derechamente no informa si es que el producto o servicio produce daño ambiental. Nada se dice. Y después se descubre que en la producción o en la prestación del servicio se generan daños ambientales. Entonces, estos tres elementos, estas tres situaciones se pueden dar en esta materia. ¿Cuáles podríamos decir que son las soluciones que podrían darse a esta materia? Partamos por lo primero. Nos parece que la información que puede darse a través de la publicidad o del rotulado sobre la aptitud medioambiental del producto se configura como una característica no material del producto o servicio y en consecuencia forma parte de los elementos para analizar su conformidad. Recordemos nosotros que en materia de en materia de garantía legal de productos, donde está mejor regulada esta cuestión, el artículo 20 regula todas las causales de disconformidad de las cosas. No hay algunas que están, ¿no es cierto?, antes. Entonces nosotros sabemos que la prestación, en este caso, la cosa no será conforme cuando los productos sujetos a las normas de seguridad no cumplan con las especificaciones correspondientes, cuando los materiales, partes, piezas, elementos, sustancias o ingredientes que constituyan o integran los productos no correspondan a las especificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, esta declaración, ya sea por parte del fabricante o por parte del proveedor, perdonen si hay ruido externos, pero están taladrando acá cerca de mi casa.
la declaración efectuada por el vendedor permite introducir la declaración de aptitud medioambiental como una causa de conformidad o disconformidad, que se subsume en la letra D del artículo 20, cuando el proveedor y el consumidor hubieran convenido que los productos objeto del contrato deban reunir determinadas especificaciones, y esto no ocurre. La especificación debería equivaler a una calidad, ¿no? Como por ejemplo que se cuide el medio ambiente, o bien que se han adoptado ciertas reglas en la fabricación o en la prestación del servicio. ¿Mm? Por lo tanto, uno podría partir que en los casos donde hay declaración, sin duda, la aptitud medioambiental es un elemento para calificar si el objeto o el servicio es conforme o no es conforme al contrato. Esa es una primera cuestión. El problema entonces es cuando hay falta de información sobre la aptitud medioambiental del producto. ¿Qué pasa si no se informa? En fondo no se promete que el producto es conforme con el medio ambiente. Y esto es interesante porque hay dos normas, dos derechos básicos del consumidor que podrían indicar que, a pesar de la falta de información sobre esta materia, sí resultan incorporadas en el contrato. Me refiero a los artículos 3 letra D, 3 letra B, perdón, y 3 letra D. Leámoslo y hagamos algunos comentarios. El artículo 3 letra B establece que son derechos básicos del consumidor: el derecho a una información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos, su precio, condiciones de contratación, y la parte que me interesa, y otras características relevantes. Entonces la pregunta es, si es la aptitud, ahí aparece, tiene una rata la transparencia, la diapositiva, es la aptitud medioambiental, es una característica relevante del producto o servicio. Esa es una cuestión que habría que preguntarse. Lo segundo es el artículo 3 letra D. La seguridad en el consumo de bienes o servicios, la protección de la salud y la protección, ¿no es cierto?, del medio ambiente. La ley establece que es un derecho básico del consumidor. Por lo tanto, si el proveedor incumple en la protección del medio ambiente, cometen infracciones a la ley de protección al consumidor. Esto es especialmente importante en materia de contratación de consumo, porque normalmente las partes de la contratación de consumo no van a declarar su importancia acerca del medio ambiente. Es decir, pueden existir consumidores que no les importe si el producto o servicio daña el medio ambiente. Lo que me interesa son que mis zapatillas estén bonitas. Da lo mismo que se hayan ocupado esclavos o que la empresa haya contaminado mucho. Lo que me interesa es que mis zapatillas estén bonitas. Y hay otras personas que no, que les interesa. Pero esa declaración, ¿no?, sobre la importancia del factor medioambiental del producto o servicio no va a estar presente normalmente en la contratación de consumidores, porque la contratación con consumidores generalmente en la economía actual es despersonalizada. Recordemos que este es un factor importante para calificar los errores accidentales y subir el error accidental a la categoría de error sustancial en materia de derecho civil. Pero esa circunstancia, lo normal es que no pueda producirse en una contratación con consumidores, precisamente por el carácter despersonalizado y rápido de la contratación. Claro, si uno va a veces con una tienda y uno habla con el vendedor y le dice, oiga, mire, ¿usted sabe si este producto fue fabricado de acuerdo a la normativa medioambiental? A mí me interesa mucho porque yo pretendo no comprar productos que dañen el medio ambiente. Bueno, pero hoy en día esa contratación está fuertemente disminuida y por lo tanto la pregunta frente a una despersonalización en la contratación con consumidores resulta importante. Yo en estos momentos no pretendo solucionar esta materia. Lo que sí quiero dejar planteado que es posible o podría llegar a ser posible la construcción de un concepto de
de un estándar medioambiental para determinar si el producto es conforme o no es conforme al contrato. De acuerdo, insisto, al artículo 3 letra B y al artículo 3 letra D. Ahora bien, yo debo ser bien honesto, creo yo que esta construcción debería ser muy cuidadosa, ¿no? Muy cuidadosa. Porque extraer de estas dos normas, o solo de estas dos normas, y sacar como conclusión que la aptitud medioambiental de un producto o servicio es una característica relevante del mismo y por lo tanto debe ser analizada a través de los artículos 20 y a través del artículo 40 de la Ley de Protección al Consumidor en materia de servicios, me parecería un poco apresurado. Me parecería que esto requiere algún grado mayor de construcción. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda hasta el momento, alguna observación. ¿No? Bien, el segundo factor es el daño al consumidor. Es decir, si con ocasión de un producto o servicio que produce un daño al medio ambiente, a la vez se le produce o no un daño al consumidor. Por lo tanto, tenemos dos supuestos: que el producto o servicio le produzca también un daño al consumidor. Este supuesto es probablemente el más fácil de analizar, ¿no? Quizás incluso hasta el problema del daño al medio ambiente quedaría fuera. ¿Y por qué quedaría fuera? Bueno, porque la sencilla razón que el consumidor no va a ejercer acciones por daño medioambiental, por las cuestiones que comentamos al comienzo de esta presentación, y el consumidor derechamente va a ejercer las acciones que derivan de la falta de conformidad o de la peligrosidad del producto o de la defectuosidad del producto. Podría ser que el producto sea defectuoso precisamente porque ha sido producido con daño ambiental. Y por lo tanto, el daño al medio ambiente no es un verdadero factor relevante sobre esta cuestión. En realidad, lo verdaderamente importante es el daño que se le causa al consumidor, insisto, o por la falta de conformidad, o por la peligrosidad, o por la defectuosidad del producto. Y por lo tanto, se generarán acá naturalmente las acciones de interés individual y las acciones de interés colectivo según corresponda. ¿Ya? Encuentro discutible, ¿no? Discutible, pero me parece que este no es el momento para analizar esta cuestión. Es si es posible el ejercicio de acciones de interés difuso, ya por daño potencial a los consumidores. Hay algunas cuestiones que no están bien trabajadas en la Ley de Protección al Consumidor en materia de acciones de interés colectivo difuso, ¿no? Y particularmente sobre las acciones de interés difuso. Por ejemplo, obtener retiro del mercado por peligrosidad. No están bien alineadas las normas sobre peligrosidad con las normas sobre interés colectivo difuso. Pero esa es una cuestión que por supuesto no vamos a tratar en esta oportunidad. El segundo supuesto es probablemente el más interesante. Y con esto ya vamos cerrando. Que es el producto o servicio que ha producido daño ambiental en su fabricación, ¿no es cierto?, en su elaboración, pero sí producir daño directo al consumidor. Es decir, hay un producto o servicio que ha sido fabricado, no sé, contaminando, hay contaminación acústica, contaminación, no sé, de agua o de tierra, o cualquier tipo de contaminación, pero esa contaminación no afecta al consumidor. Entonces, ¿puede estimar el consumidor que el producto es no conforme porque no se cumplió con no se cumple con los estándares medioambientales? Como nosotros podemos ya ver, este problema parece reconducirse, parece ser circular, y se debe reconducir a la cognoscibilidad del daño ambiental, y todo lo que estuvimos hablando hace algún momento. Pero también hay que pensar, no solamente en casos de daño directo al consumidor, sino también casos de daño indirecto al consumidor. Por ejemplo, una empresa fabrica golosinas y sus desechos líquidos son botados a un río que pasa por la ciudad en que vive el consumidor. El consumidor no ha sido dañado directamente por la golosina que compra, ¿no? Pero sí su medio ambiente se está afectando.
O una empresa genera contaminación acústica en la producción de bienes y servicios. Por ejemplo, una productora de conciertos masivos. Yo vivo, por ejemplo, cerca del Estadio Nacional y voy a ver a Metallica. Y me encanta el ruido, pero después viene Miguel Bosé, no sé, y no me gusta ese ruido. ¿Ya? Entonces la pregunta que habrá que hacerse en estos casos es si el consumidor debe tener a su mano las acciones de protección al consumidor, o bien cabe pensar si son otras las vías idóneas. ¿Y por qué me hago esta pregunta al terminar? ¿Por qué ha existido o no esta tendencia de la protección del consumidor en los últimos años a acaparar acciones? Es decir, todo venga hacia el derecho del consumidor. Cuando no necesariamente todo debe resolverse por esta vía, o esta vía no necesariamente es la más idónea para resolver todos los conflictos. ¿Mm? Esta me da la impresión, no sé si las soluciones que he propuesto, parciales, por cierto, porque no es, el tiempo no da para tratar todo este tema, son las correctas. Por lo menos mi intención ha sido plantear, idealmente, las preguntas correctas. Ojalá que haya podido plantear las preguntas correctas a un tema que dista de ser claro por una parte, y en segundo lugar, dado la especial atención en los últimos años sobre el medio ambiente, el cambio climático, etcétera. Bueno, estas cuestiones impactan directamente al consumidor y por lo tanto debemos cuestionarnos o hacernos estas preguntas de cara a ir solucionando progresivamente estas cuestiones, no solamente en el derecho nacional, sino también teniendo en consideración qué es lo que pasa en otros lugares. Eso tenía para compartirles. No sé si hay preguntas, dudas, comentarios eh, que se quieran hacer. Gracias, Juan Ignacio. Bueno, sin duda una charla bien provocadora, así que no sé si alguien tiene alguna duda, comentario, ¿Y por qué tan provocadora? porque plantea nuevos desafíos en torno sobre todo a la temática al ámbito de aplicación. Pero bueno, hay que destacar que Juan Ignacio además en el fondo es una de las personas que más ha trabajado la temática de la conformidad acá en Chile, no solamente del derecho a consumo, sino que también desde el derecho común y el derecho a los contratos. No sé si alguien tiene algún comentario que realizar. Bueno, desde luego en derecho a consumo básicamente todos los que trabajamos con el derecho a consumo, desde la universidad, desde la judicatura, desde cualquier lado, nosotros hacemos propuestas de interpretación, ¿verdad? Nadie probablemente tiene la verdad absoluta, entonces lo que nosotros hacemos es son propuestas. ¿Dudas, comentarios que tengan, aportes? ¿No? Bueno, entonces muchas gracias, Juan Ignacio. No sé, Carola, si tú quieres decir algo, por mi parte me despido, muchas gracias por la asistencia. De nuevo les reitero que aquellas personas que quieran obtener el certificado de asistencia, por favor se inscriban en el correo indicado en el programa. Y de nuevo, muchísimas gracias, Carola, por este espacio. No sé si tú quieres decir algo más. Nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles, de nuevo a las 3, en el mismo link. Bueno, también agradecida por el espacio, la convocatoria. Tuvimos algunos problemas técnicos. Yo, por un error, transmití esta jornada a través de mi Facebook personal y no del instituto. Así que vamos a tratar de remitirlo al del instituto. Pero bueno, si no, me visitarán en mi Facebook personal para poder descargarlo. En todo caso, lo vamos a cargar a YouTube y vamos a hacer lo posible. Agradecer a Juan Ignacio y a Ana también por sus exposiciones, muy académicas, muy completas y muy interesantes también. Así que nos vemos en la próxima jornada, que sería el próximo miércoles. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao, gracias. Chao.